Buenas tardes, aquí estamos en un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vida. Es un programa producido por CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémicos, y transmitido por la Universidad de Chile, Radio. Bueno, quería contarles que nuestro invitado de hoy es Cristian Arregui Berger. Es licenciado en estética, escritor, editor, curador, gestor cultural y mediador de la lectoescritura. Vive en Puerto Aysén, donde en los últimos años ha desarrollado distintos proyectos culturales de carácter local. Cristian, bienvenido a nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y por viajar desde Puerto Aysén. Sí, Muchas gracias. cuesta dejar Puerto Aysén a veces. ¿Cuesta dejar Puerto Aysén? Cuesta dejar la provincia, sí. Ah, bien. Cuando uno se ha enamorado de ella, cuesta. Cuesta. ¿Y cuánto tiempo llevas allá, Cristian? Mira, desde el 2010. Okay. Ese fue el año que nos fuimos para allá con mi familia y yo creo que nos hemos ido haciendo ayseninos cada vez más, sí. Ah, bien. Es como en el enamoramiento de la región, ¿no? Sí, yo te diría que el enamoramiento con la tierra, con el paisaje y con la gente. Esas dos cosas son principales, sí. Sí. Cristian Arregui Berger, ¿de dónde vienes? Tremenda pregunta, ¿de dónde vengo? Esas son las grandes preguntas, pero bueno, familiarmente, mi padre Ricardo Arregui, mi madre Inés Berger, y hay una mezcla bien especial, ¿no es cierto? Sí. Vascos, alemanes y chilenos también. Okay. También hay González, mi familia, hay del latinoamericano, de otras partes de Latinoamérica, así que una mezcla de influencias, yo creo, secretas que te van determinando el carácter de alguna manera, las maneras de ser. Ajá. Pero también considerando que cada persona es única. Sin duda. Tú y yo somos únicos y las personas que nos escuchan también. Perfecto. Cristian, ¿y dónde naciste? Yo nací acá, en la región metropolitana, en Ñuñoa. Ya. Me siento muy ñuñoíno también. Okay. Diría que soy ñuñoíno y cenino. Perfecto. Siento el eco de Ñuñoa también, donde viví, bueno, gran parte de mi vida, mi infancia. Después tuve un tiempo viviendo en la Florida y después volví a Ñuñoa con mi familia antes de irnos para Aysén. Perfecto. ¿Y qué número de hijo eres? ¿Yo? Sí. Uno, único. Hijo único, sí. Por parte de madre, por parte de padre tengo dos hermanos más. Genial, genial. Y, Cristian, ¿cómo es esto de editor, curador y gestor cultural, entre otras tantas cosas? Yo creo que eso, fíjate, es como reflejo de una búsqueda. A propósito de esto que hablábamos de que cada uno de nosotros es único, pero también es imposible de definir cada uno de nosotros, ¿no? Y eso tiene que ver con que la vida es una búsqueda. Okay. Así lo veo yo al menos, como una búsqueda del ser, del sí mismo, ¿no? Y yo siento que ese trabajo cultural que yo he hecho es también un reflejo de eso. Perfecto. Y siento que lo que más se acerca tal vez a lo que soy o a lo que siento, a lo que anhelo es la poesía. Yo creo que un trabajo por su propia forma de ser, que a veces permanece más bien velado, es menos, genera menos fanfarria o menos show que de repente que la gestión cultural, ¿no es cierto?, que es más mediática. A propósito de las imágenes. De las imágenes o qué sé yo, el lanzamiento, la presentación, pero yo siento que la poesía está más cerca de lo esencial en general en mí mismo y en mi trabajo. Okay. Yo creo que eso es como una fuente, de alguna manera lo poético es como la fuente desde la cual he ido sacando y encontrando lo otro. El trabajo de gestión cultural que también tiene que ver con las demás personas,
que tiene que ver con la identidad local, en el caso de Aysén, y eso, pero yo siempre pienso que lo poético es algo central Ay, y que es algo también difícil de explicar, ¿ah? ¿Qué es lo sí, poético? ¿No es cierto? Es casi como la sí. pregunta de dónde venimos, ¿De dónde venimos? o qué es el arte, qué sé yo, Sí. pero a Mm. nivel de sentir y de intuir, yo siento que eso es central, lo poético. ¿Y cómo se va configurando la conexión con lo poético en tu desarrollo? ¿Cómo fue de niño? ¿Cómo accedes a la poesía? Em, Quizás tengo más claro claro, en el sentido de que tal vez no es exactamente lo que podríamos llamar lo poético de lo literario, ¿no? ¿Ya? Está vinculado, sí, por supuesto. La relación con lo literario yo creo que partió desde muy chico. Recuerdo alguna vez que escribí un cuento estando en el colegio, ¿En básica, en en media? En básica, sí, básica. sí. Y que era un cuento bien especial, fíjate, para mí, porque era de unos, bueno, lo leí muchos años después y tiene influencia, qué sé yo, de dibujos animados que veía en esa época. Ajá. Pero una cosa que me llamó la atención es el simbolismo de ese cuento, de unos hombres que van a una montaña ¿Ya? a encontrar una suerte como de estrella de oro, una joya así. Ok. Claro, y como niño lo escribí simplemente, ¿no es cierto? Con el tiempo uno empieza uno puede interpretar lo que tal vez ahí habían símbolos que a uno lo marcan durante toda su trayectoria. Y también en la infancia lecturas de niño, pero yo te diría que el encuentro con la poesía estuvo fundamentalmente en educación media, ¿Ya? cuando descubrí la poesía de Vicente Huidobro. ¿Ya? Porque todas las personas que hemos pasado por el colegio conocemos la poesía de Neruda, de Mistral, que bueno, hoy día yo valoro mucho también, Ajá. pero no había generado el impacto que generó la poesía de Huidobro, además que lo leí, no sé, a los 16, 17 años. Ujú. Y todo eso, el vitalismo de la poesía de Huidobro entonces yo darme cuenta que la poesía finalmente tenía que ver con la vida, con la búsqueda de la vida. Ya. Eso yo encontré en Huidobro. Y eso me empezó a cambiar, me empezó a cambiar. Ahí participé en un taller literario en el colegio. Ajá. Y ahí descubrí en la poesía una suerte de herramienta para, para conectarme con esto que después, con el tiempo, uno podría llamar el arte de vivir, el arte y vida, ya Ok. que lo fui aclarando en otra etapa de mi vida, ya en la etapa más universitaria, pero eso estaba ahí, estaba en esa búsqueda y que es como yo entiendo la poesía, o sea, la poesía tiene que ver con una vida. No recuerdo el autor, pero hay una cita por ahí que leí alguna vez que definía lo poético como el vivir verticalmente Ajá. lo que uno en la vida vive horizontalmente. Ya. Es como es paradojal, así Claro, multidimensional. claro, o sea, Mm, como que hay algo prosaico en nuestra existencia, ¿no es cierto? Pero la sí. poesía puede conectar esos momentos prosaicos con un eje vertical, Vertical, siguiendo sí, esa como imagen, ¿no? ascendente, sí. Claro. Que bien parecido a la montaña de tu cuento, ¿no? Correcto, sí, tienes razón. Claro, después vería la Sí. montaña sagrada de Jodorowsky, claro. Ah, Y sí. René Daumal, no sé si lo conoce, un autor que tiene un texto bellísimo que se llama El Monte Análogo, que él fue un poeta que trabajó con Madame de Salzman, que era discípula de Gurdjieff. ¿Ya? Y es un texto muy, muy bello, se llama El Monte Análogo, a propósito de esta montaña que es un símbolo. Es un símbolo, Claro. sin duda. Y el tránsito, ¿cómo fue el impacto familiar de tu madre, de tu padre, de esto de, eh, de tu vocación? ¿Mm? Mira, en mi casa había bastante libertad para que yo eligiera lo que quisiera hacer en el fondo. Eso yo lo valoro mucho. Eso, de parte de mi madre yo recuerdo, o sea, cuando uno hace esta suerte de recapitulaciones de la propia vida,
poco también lo que tú haces en tu programa, ¿no es cierto? Y uno busca claves de la vida. Yo me acuerdo que ella desde chico, no sé por qué, porque le gustaba, ella valoraba mucho la figura de Leonardo da Vinci, por ejemplo. Y yo me acuerdo de muy niño, que ella me enseñó quién era Leonardo da Vinci, ¿no? Y yo siento que eso, aun cuando eran conversaciones quizá al pasar o de en cuando, fue dejando algo en mí también, ese gusto por el arte, por comprender también que quizá el arte tiene una forma de ser multifacética, ¿no? Como que no es simplemente o ser escritor o ser pintor, sino que tiene que ver con una búsqueda general. Como toda una paleta de colores, ¿no? Sí. Y a mí, y familiarmente yo creo que hubo una buena recepción, no sé si una comprensión total, porque no era una familia de escritores, no, se leía también, había una muy pequeña biblioteca, pero claro, no era una familia, digamos, como con un sello literario marcado. Entonces no sé si había una comprensión plena, yo creo que esa comprensión se fue dando con el tiempo. Con el tiempo. Claro, pero sí hubo un apoyo en el sentido de que existía esa libertad de que en el fondo cada uno tenía que buscar trabajar, siempre se me decía eso, en algo que me gustara realmente. Esa era como la premisa. Esa era la premisa, sí. Perfecto. Sí, así que en eso hubo harto apoyo. Más en el colegio, hubo un profesor, Jorge Yáñez, que todavía está ahí en el Instituto Presidente Razzoli, donde estudié, Ya. que él era el profesor de lenguaje, del taller literario, y que, bueno, me apoyó mucho siempre en las cosas que yo escribía. Así que le mando un saludo también a conocido como el Lobo. El Lobo. Todos lo conocemos así, todos sus alumnos. El Lobo. Y él, bueno, nos apoyó mucho, no solamente a mí, sino también a otros compañeros. Pero a mí me iba bien en el colegio, me iba bien en matemática. Entonces, claro, cuando de repente yo decidí que ser humanista y ir al taller literario, eso, claro, algunos profes generó como, chuta, Como una ¿por qué se va por ese disonancia. lado si supuestamente, no sé, debería irse por este otro lado, por el lado matemático? Tiene talento para, así como. Claro, pero yo encontré en la literatura algo que no me daba nada más del colegio al menos. Claro, sentía una profundidad en lo que es en la reflexión sobre el ser humano y en las cosas que iban surgiendo en la adolescencia y en la juventud dentro de mí que no lo encontraba en ningún otro ramo. Así que también por eso seguí ese camino. Sí, como una sensibilidad, ¿no? Una sensibilidad y una comprensión también. Bueno, yo creo que hay gente que lo encuentra en otra área, no es que... Sí. Claro, Sí. pero eso fue mi experiencia. Sí, sin duda. Y a propósito de esto, te iba bien en el cole, qué sé yo. ¿Cómo fue la vivencia o la experiencia del colegio? En términos de grupos de pares, en términos de... Bien y no tan bien también. Bien y no tan Sí. bien. Sí, yo siento ahí... Yo creo que hubo mucho aprendizaje en el colegio, o sea, las cosas buenas y las cosas no tan buenas, de todas maneras las agradezco porque han significado aprendizaje. Yo estuve en un colegio de puro hombre, ¿ya? Y tengo buenos recuerdos del curso, de compañeros, pero también está esto que es muy cercano a la literatura, ¿no? De sentirse un poco sentirse solitario, sentirse en cierto sentido marginal también, y eso también lo vivencié yo en el curso, ¿no? Sin grandes dramas ni problemas, pero es el mundo interno, ¿no? el mundo interno, así como un anhelo, creo que también es propio de toda persona en algún minuto de su vida, de diferenciarse, ¿no? De buscar lo propio, quién uno es. Y en eso, claro, sobre todo en educación media, no sé si lo pasé tan bien, no sé si me gustaba el colegio. Ya. Claro, no sé si me gustaba el colegio realmente. Sí. Me gustaban más otras cosas y estas cosas que de repente uno podía encontrar en el colegio, pero que en realidad yo nunca entendí que tuvieran que ver con el colegio, como la poesía, la literatura, cosas que a uno lo llevaban más allá de esos muros. Más allá de esos límites, ¿cierto? Sí. Y hoy en día, yo me acuerdo harto de eso, hoy en día que yo trabajo en un colegio en Puerto Aysén. ¿Ya?
trabajo en un colegio, entonces siempre veo ese desafío de entregar a los niños algo que los lleve más allá del colegio mismo, ¿no es cierto? Bien. Ocupar, cada vez es la paradoja, y el desafío de ocupar las herramientas que deben ocuparse por el sistema, etcétera, en el colegio, pero Para que vuelen. claro, ese es un poco el desafío. Sí. Y el salto a la cultura, esto de gestar en la cultura. ¿Cómo se fue dando eso, Cristian? A ver, hijo mío. Mira, bueno, yo después entré, yo no sabía qué estudiar en la universidad. Me imagino. No tenía idea de qué Viste estudiar. que como esta amplitud. Sí. Así que entré a bachillerato, en esa época no sé si todavía existe, Ciencias Sociales y Humanidades, en la Universidad Católica, Ajá. con esta idea de que ahí podía tener una visión más amplia de distintas carreras relacionadas a las humanidades y decidirme. Me gustaba la psicología, algo de la sociología. Literatura tenía la idea, quizá errada en esa época, no sé, pero de que no, o sea, como yo encontré la poesía en la vida misma y yo sentía que podía seguir trabajando en ella sin necesidad de estudiar literatura, ¿no es cierto? Porque además me interesaba la parte creativa más que otra cosa en esos años. Y en bachillerato, bueno, tomé ramos de distintas cosas. Y hasta que descubrí a algunos profesores del Instituto de Estética. Entonces mi decisión para estudiar estética fue bien particular porque yo decidí porque, no sé, quizá era una época que yo buscaba como maestro, ¿no? Maestro de vida. Maestro de vida. Claro, entonces yo encontré ahí profesores que se acercaban a eso y que lo eran, yo creo, algunos de ellos. Y dije, no, aquí voy a aprender algo que va, como me parecía el colegio, más allá de los límites de la universidad, ¿no? Okay. Y por eso elegí estudiar estética, entonces no era un criterio muy práctico ni productivo, ¿no? Yo decidí, por esto quiero estudiar acá. Entonces, básicamente por las personas. Por las personas y la enseñanza que ahí percibí, ¿no? Que era una enseñanza que me alimentaba, digamos, en mayor profundidad que es como entrar en el taller de Da Vinci, así como, algo, sí, tienes ¿cierto? razón, sí. Como entrar en el taller. Claro, y a lo mejor seguía en camino a esa montaña que la montaña, todavía genial. está ahí el camino. Ahí está. Y ahí, sobre todo, Fidel Sepúlveda, profesor Fidel Sepúlveda, sí. Y después, con los años, pude ser ayudante de él también, tuve el privilegio de conocerlo más. Y Gastón Sublet. Y otros profesores también muy valiosos también que estaban ahí. María Teresa Viviani. Otros más. Otro profesor, Sánchez, no recuerdo, Rafael Sánchez. Rafael. También. Sí. Y elegí estética por eso. Y de ahí yo creo que me empecé a meter en el tema cultural, ¿no? Muy de la mano de lo que enseñaba Fidel Sepúlveda, que él trabajaba principalmente la idea del arte y vida, del arte de vivir. El arte de vivir. Claro, y qué cómo, precioso. muy bello, sí. Cómo la cultura de los pueblos, la cultura popular, pero no solamente la cultura popular, la entre comillas alta cultura, por decirlo de alguna manera también, ¿no? O cultura más refinada, de calidad también, trabaja, aparece, emerge en el trajín, en la búsqueda, en el proceso en que el ser humano está buscando el sentido. Cuando en esta búsqueda, en este trabajo, en este ir y venir de la búsqueda del sentido, aparece la cultura, ¿no? Entonces es muy bello cómo él trabaja la cultura popular, por ejemplo, porque en las fiestas populares tradicionales, Quasimodo, etcétera, ¿no? Todas las fiestas del campo, y la poesía, el canto a lo humano, el canto a lo divino, ¿sí? Tiene que ver con esto, con este enfrentarse a la vida cotidiana, pero también al misterio de la vida. Al misterio. Claro, que ahí tiene que ver el canto a lo divino también, ¿no es cierto? Esta forma de relacionarse con el misterio. Yo creo que eso me marcó mucho porque tenía que ver con lo que
de manera tal vez menos consciente, yo ya estaba trabajando, buscando, y el trabajo con Fidel me ayudó como a concientizarlo y a desarrollarlo por nuevas vías. Y bueno, eso no es un camino fácil en términos productivos, ¿no es cierto? Yo también pasé un tiempo trabajando en varias cosas, en lo que surgía, en trabajos que aparecían. De a poco me fui encauzando, tuve una librería de libros antiguos acá en Santiago, en Manuel Montt, por ahí donde hay unas galerías de muy buenas librerías todavía existen. Lo digo para que vayan a personas, porque hay varios libreros que están ahí trabajando día a día. Manuel Montt con Providencia, por ahí cerca de las Torres Tajamar hay unas Sí, galerías de libros. sí. Tuve eso, trabajé como editor en algunas revistas, después trabajé como ayudante. Estuve algunos años en un magíster de teoría e historia del arte. Ajá. Y de repente surgió la posibilidad de irse a Aysén, así como saltándose varios años así en la narración, ¿no? Con la narración, como de Que pasaron pronto, varias cosas, claro, ok. pero surgió la posibilidad de ir a trabajar a un colegio con mi esposa, que ella es profesora de castellano, de lenguaje y comunicación, Ajá. que la conocí también a propósito ahí en el campo oriente de la Universidad Católica, en clases de Fidel y de otros profes. Ah, Ahí nos conocimos. bien. Y ahí surgió la posibilidad. Y a mí siempre me gustó el sur. Yo a la edad de 18, 19 años, viajé al sur de Chile. Ya. Estuve en la carretera austral. Al año siguiente llegué a Puerto Williams. Y yo siempre había pensado que habían dos lugares en los que me gustaría vivir, cerca de Aysén o más al sur en Williams, ¿no? Ah, Entonces, cuando apareció esta oportunidad, es como conversé era. con ella, con Joana, y sí, pues se convenció rápidamente, sí, también Mm, estamos sintonizados. sintonizado, como en la misma Claro, frecuencia. así que ahí nos Bien. fuimos. Yo tengo tenemos cuatro hijos, 4 hijos. así que ya habían tres en Ya. esa época. El cuarto nació allá. Nació allá. Y bien, ha sido una experiencia muy interesante para mí, sí, para nosotros. Importante, Importante, sí. sí. Y, y siguiendo con eso, es como, ¿qué han significado los nacimientos para ti, Cristian? Uy, a ver, harto, pues. A ver, déjame pensar qué puedo decir sobre eso. ¿Qué han significado? Mira, yo también le he dado vuelta al tema porque oh, Tiembla. mira, interesante. Mm. Pasan Ujú. cosas también cuando los niños nacen, ¿ah? Me acuerdo cada uno, pero cuando nació la tercera hija cayó, los minutos en que estaba naciendo granizó en Santiago. Ya. Y Ella era nacía en difícil. Aysén. No, ella nació acá, Ah, pues. nació acá. Claro, en una época Ah, el cuarto nació clínica, en sí. Aysén. Ujú. Por pocos minutos granizó. Son señales que uno no sabe qué ¿Qué significan, pero significan? Pero son justo parte estoy de la hablando sincronía, de los ¿no? nacimientos y Y tiembla. tiembla. Mira, yo creo que es como que se abre debe ser pasar con todas las personas, pero uno como papá quizás se da cuenta con los niños, con sus hijos, que como que se abriera una suerte de mundo, o un mundo Un dentro, portal cuando como... nace alguien. Ah, Sí, es como una faceta del mundo tal vez, no sé, una faceta de la realidad. ajá. Empieza a existir. Es como que uno cuando se conecta con cada uno de ellos, como que sintiera el mundo de una perspectiva diferente. Ah, Ujú. Entonces como un regalo eso, un es un regalo regalo. para, uno lo siente que es para los padres, pero en general es para la vida de ser, ¿no? Ay, Un sí, regalo. Pero uno como padre lo siente tan cercano que lo percibe de una manera especial. sin duda. Y eso de que cada persona sea única y diferente desde que nace, ¿no? Sí. Es tan especial, ¿no? Como que Mm, son ellos mismos. Y ojalá sigan siendo ellos mismos siempre. O sea, sí.
Y, y eso, sí, bueno, transforma la vida ser padre. Transforma la vida. Sí. Sí. Bien. Y si nos vamos a la otra polaridad, la muerte y los duelos, ¿qué significan para ti? Tienen cosas parecidas. Mira, yo justo en este viaje a Santiago, en el último tiempo, como familia, hemos vivido experiencias diferentes, pero bien cercanas a la muerte. En Aysén se produjo un lamentable accidente de un hijo de una persona cercana que se cayó al río Aysén, un accidente, y se perdió. O sea, no, Oh, y hemos tratado de ayudar en lo que se pueda en la búsqueda, pero en realidad es súper difícil. Hay sí. mucha gente que a veces se cae y otras veces se tira también al río allá, un río bien especial, bien gigantesco. O sea, los ríos del sur, tú sabes, son como ríos de verdad, ¿no? Ríos de verdad, sí. Y eso ya nos marcó harto. Y después, cuando llegamos acá, la abuelita de mi señora, una de ellas también, en estos días estuvo muy grave, falleció. Otra persona cercana que fue como una segunda madre o abuela para mí, es muy anciana, está muy anciana actualmente, tiene más de 90 años. Y así que con estos días hemos estado procesando también este tema de la cercanía de la muerte o de la muerte como persona y como familia. Y, y lo hemos conversado en otras oportunidades con ella, con un sacerdote también, Daisen, que amigo mío, lo he conversado. Esto de que en la muerte, cuando uno se acuerda de los muertos, de los seres queridos, uno se acuerda de algo bien esencial de ellos, ¿no? Uno tiende no a preocuparse, ni, o sea, a acordarse ni tanto de la profesión, ni tanto no sé, de las mañas que tenían, o, sino como de algo esencial, único de ellos. Y eso pareciera, alguien puede decir que en el recuerdo vive, o en el caso mío no, yo siento que está en algún lado, ¿no? No sé dónde, pero es como que perviviera de alguna manera eso. Perviviera. Claro, un núcleo Un de esa. núcleo. Y eso viene también con el nacimiento, me da a mí la impresión, ¿no? Me pareció a lo que conversábamos, ¿no? Lo que Sí. uno siente cuando nace o aparece una persona en la vida, ¿no? Es como que apareciera una luz, Sí. una llama. Ajá. Y tal vez la poesía puede acercarse más a explicar qué es eso, ¿no? Qué es eso que nace y que pareciera seguir existiendo, al menos para las personas que nos acordamos de los que ya se han ido. Sin duda. Y tal vez cuando uno tiene el privilegio, la suerte de poder acercarse a la muerte, digamos, vivir, qué sé yo, hasta la ancianidad y poder seguir viviendo, eh, debe ser una experiencia bien especial, ¿ah? El poder ir con una ascesis, ¿no? Acercándose cada vez más a eso esencial, Como ese núcleo, a ese ¿no? núcleo. Claro que quizás los bebés también lo tienen, ¿no? En forma tan pura. En forma tan pura cuando vienen de allá de la matriz. Sí, quizás de dónde vienen. Quizá de dónde vienen. Varias maneras de decirlo, pero. Así que la muerte, y es tan especial la muerte además para los familiares porque nos obliga a, a paradojar a algo más, a una vida más verdadera, ¿no? Muchas veces estamos metidos en el afán, en el quehacer cotidiano y de repente un ser querido que muere, una muerte que nos impacta, es como que nos encara de nuevo a algo más esencial de la vida misma. Entonces también en ese sentido la muerte se puede entender como una suerte de don para los seres queridos, aun cuando eso no quita que produzca pena y produzca dolor en las personas.
porque se va alguien que uno quiere. Exactamente. ¿Podemos leer tu poesía? Sí, claro. Mira, te traía algunas cosas. Mira, aquí hay un poema que, a propósito de lo que conversamos, voy a buscar algunos que tengan que ver con lo que hemos estado conversando. Sí. Esto de esta sensación que te decía yo de la adolescencia, de la juventud, de sentirse, de buscar la soledad también. Solitario y a ratos Cierta marginal. marginalidad, claro. Y que tiene mucho que ver con la poesía para mí. Este poema lo escribí hace muchos años. ¿Cómo se llama? No tiene nombre, es parte de un libro que se llama Cantos de Caín. Cantos de Caín, ok. Un libro que salió publicado en el 2003. Se quedó en Aysén el libro, sí, no. ¿Se creó en Aysén? No, se quedó. Se quedó en Aysén. No pude traer, pero pude. Y este poema, bueno, lo leo. Dice, ser poeta es haber jugado solo un juego que no calzó con la multitud. Es haber nacido en la puerta giratoria de los espejos, dándose de cabezazos con la propia imagen. Es presentir que al otro lado habrá alguien más, siempre ese alguien más, que se nos pierde en la espera, como un verso que olvidamos escribir. Bello. Y otra cara quizás de la misma época, como contrapunto, ¿no? Un poema muy cortito que escribí también, una de las primeras cosas que escribí tal vez en poesía. Hay que matarse 1000 veces. Un suicidio es la salida para el Cristo palpitante. Es como otra faceta de la misma época, ¿no es cierto? Ya, ¿no? Como morir para nacer. Claro, claro. Y bueno, te comparto de esa época también. Un poquito más, un tiempo después, ya había salido cuando escribí esto. Y fíjate que me llamó la atención en alguno de estos libros sobre Lola Hoffman. Sí. Hay un testimonio, si mal no recuerdo, de Pedro Engel, que él contaba que él le mostraba poemas a Lola Hoffman. Y Lola Hoffman, en un momento él le escribe un poema, después no sé, quizás no me acuerdo bien, pero creo que después de una crisis escribe un poema y ella lee el poema y después de leer el poema lo felicita porque o sea, es como que el poema habla en tal profundidad de lo que le sucede a la persona, que bueno, ella se dio cuenta a través de leer el poema de él, que él ya había superado o había integrado ese proceso. Perfecto. O sea, un poco como para explicarte también cómo yo veo la poesía, o sea, en relación a esos procesos profundos. Y este poema lo escribí ya había salido del colegio, ¿no? En otra época. Cuando la flor de mi silencio calla, solo queda el eco de un gran temor no vencido. Se escuchan los pasos de alguien que se aleja, siempre de alguien que se aleja, nunca del que vuelve. Cuando la flor de mi silencio calla, queda la aridez de mi propia negación que se niega, afirmando el rostro terrible del que habita lejos de su patria. Cuando la flor de mi silencio calla, la muerte comienza su oración, la muerte que no hace sino intentar convencerme de que la flor de mi silencio calla. Y ahí me dan inmediatamente deseos de preguntarte, Cristian, ¿qué significa el silencio para ti? Es una manera de vincularse, es un espacio para conectarse con algo más profundo de mí mismo, de uno mismo, Sí. de sí mismo, ¿no? O sea, la profundidad, la voz, por decirlo de alguna manera, de lo profundo de uno mismo habla en el silencio. Sí.
claro, me viene a la imagen, mira, no recuerdo exactamente pero hay una parte del Antiguo Testamento tampoco, que donde dice, habla alguien de dónde busca a Dios, ¿no? Sí. Quizás tú lo ubicas. Dice que busca a Dios, pero no lo encuentra ni ni en la tormenta, no sé, ni en los paisajes totalmente espectaculares, ni menos en las ciudades. Finalmente encuentra a Dios en un lugar silencioso donde pasa una brisa, si mal no recuerdo, ¿no? Quieta, y ahí escucha a Dios. Yo siento que eso tiene que ver con el silencio. Okay. Claro. Y este poema tal vez refleja la búsqueda de un silencio interior. Ajá. Sí. Y la vivencia del vacío. ¿Mm? Estoy pensando en el Sí, silencio. fíjate que después de los cantos de Caín, varios años después, publicó un libro que se llama La nada misma. La nada misma. Y que tiene que ver con el vacío. Okay. Sí, tiene que ver con el vacío. Este vacío, pucha, que es difícil hablar de eso. ¿Cierto? Como el vacío existencial, el vacío, el espacio Hay tantas cosas vacío. que se pueden, claro, la nada, La nada porque tiene misma. O la misma nada. mucha manera de uno acercarse a la nada. Está esto como negativo, que es como la angustia, ¿no? Existencial, la nada como de Sartre, ¿no? Y la nada y angustia que están cercanas, ¿no? El sinsentido, encontrar Ajá. que nada tiene sentido. Pero también en mayor profundidad la nada tiene que ver con otras cosas. Está el vacío, bueno, esto del budismo, ¿no? Que el vacío es otra cosa, es algo lleno finalmente, ¿no? Lleno de la vida. O sea, para llenarse de la vida verdadera uno tiene que vaciarse de uno mismo también. Ajá. Y están los místicos cristianos también, ¿no es cierto? Claro, ¿Y para vivo ti? sin vivir en mí, ¿no? De Ajá. Santa Teresa de... Sí. ¿Y para ti la nada, Cristian? Uy, es difícil hablar de eso. Tal vez con poesía podría tratar de... Sí, porque Y además si todo es emerge como el un... Tao, ¿no? Cuando se Claro. trata de... El Tao del que se puede hablar no es el Tao verdadero, dice. A Exactamente. propósito de Gastón Sí. Sublet, que es un profesor que nos enseñó harto del Ajá. Tao Te Ching, ¿no? Claro, ahí dice, del Tao del que tú estás hablando, si estás hablando del Tao, bueno, ese Tao no es el Tao verdadero, porque ese vacío, esa nada final, ¿cómo hablar de eso? Hay que quedarse en silencio para acercarse a eso. Y Pero tal vez la pero poesía puede acercarse un poquito, ¿no? eso estaba pensando que quizás que es como desde la metáfora la aproximación, ¿no? Mira, no te traje muchos poemas como en el sentido más pleno de la nada, pero tengo uno que habla más bien de esta perspectiva de, de esto de encontrarse con el sinsentido, como que tal vez como una de las primeras etapas para profundizar en este vacío, ¿no? Pero tal vez Ya. hay una suerte de shock cuando uno en momentos determinados de la vida se encuentra que todo aquello que valora el mundo, ¿cierto? Y que muchas veces están enseñados en el colegio y a veces incluso en la familia, eh, puede uno encontrarse que todo eso descansa en un sinsentido, ¿no? Ujú. Hay un vacío debajo de eso. Y eso, por supuesto, que en ciertos minutos es bien chocante. Tal vez este poema, no sé, escuchémoslo, a ver si tiene que ver con eso o no. Vale. Dice, fundamos nuestro reino en un espacio vacío. Construimos nuestra choza en ningún lugar. Conquistamos, con nadie luchamos. Nada tuvimos que ganar y sin embargo ganamos. Este triunfo fue una derrota y este perder nuestra victoria. Todo el universo perdido de antemano. Tremendo. Mm. Sí. Y mira,
yo siento que hay un cambio. Yo como que esto que te he leído en la poesía como muy de forma muy sintética y resumen, digamos, eh, tiene que ver con la parte de vida que yo viví acá en Santiago, diría. Cuando nos fuimos a Aysén se me abrió Otra otra dimensión. dimensión, Es como que sí. se abre la flor de tu silencio. Pues algo así, sí. Sí, Sí, se sí, abre. Yo creo que eso, la tierra tiene mucho que ver lo que pasa ahí. La tierra y bueno, y la gente también que habita esa tierra. sí, sí. Ahí yo querría preguntarte, porque es como eh, intenso, ¿no? Pero querría preguntarte por el significado de, cuando tú hablas de las personas, lo que significan los vínculos para ti. Esta construcción de redes vinculares. A ver, no sé, yo te diría que está en ese. Sí, también es difícil hablar de eso, pero como en profundidad. Porque claro, te puedo decir es importante y todo, pero como apuntar al sentido más profundo de eso. Sí, Es que en realidad uno no, claro, a propósito de esto que hablábamos de la soledad, uno en determinado momento de su vida lo vivencia así, pero esa soledad profunda o eso que uno busca y que de repente llega al vacío en búsqueda de eso, es una realidad que existe en vínculo, en vínculo. No es una soledad en el sentido de aislación, aislamiento. no, aislamiento no. Ajá, bien. Eso es una existencia que está vinculada, ¿cierto? A los demás y también al cielo, a la tierra, a todo, Ajá, claro. sí. Y tal vez eso, claro, cuando uno lo narra, uno va inventando un poco cuando narra las cosas de uno mismo, porque parecían las cosas rotundas y en este minuto partió quizás eso está como presente siempre, pero por alguna razón, en determinados periodos de la vida eso como que emerge más, Se hace figura. se hace figura, claro. Y tal vez en mi experiencia en Aysén, eso se hizo más claro, apareció más, el vínculo con el lugar que se habita, Ajá, con la tierra, con el cielo, con la gente, con los demás. con los demás. Sí, sí, es muy difícil separar el uno mismo de los demás. Claro, porque quizás como sea, con mayor profundidad, más cerca de la montaña todavía, quizás como sea esa experiencia, ¿no? Claro, Sí, pero al menos lo que puedo decir hoy es que es difícil separarlo cuando uno cierto. lo siente en mayor profundidad. Y eso también aparece en la poesía, ¿no? Porque cuánto uno, o en el arte en general, yo siento que aparece porque cuando uno crea, hay un impulso, un instinto de uno mismo que está guiando la escritura y está seleccionando cosas a medida que escribe, pero los contenidos de esa escritura no son de uno mismo, pues son colectivos. Colectivo. Claro. Cosas que uno escuchó de otro o aprendió de otro y en el mismo lenguaje, en el mismo castellano, es una cosa que uno recibió de otro. Entonces esa experiencia de colectividad y en el que la individualidad está entretejida con la colectividad, está también en la poesía, en la escritura y en el arte. Que emerge a través de uno. Claro. Mira, ¿te podría leer algo? Por supuesto, por De favor. de este libro que se llama La Faena, que es un proyecto que tiene que ver con lo que estamos conversando, que hicimos un grupo allá, ¿Ya? que se llama Grupo de Geopoética de la Patagonia. Geopoética de la Patagonia. ¡Qué Sí, lindo! que hicimos con amigos de allá, profesores, todos, y también uno es pintor, una de ellas es fotógrafa, grabadista, otra persona, Joana, mi señora, también participa del grupo. Ella en este proyecto se dedicó a rescatar narraciones orales, y todos de los pescadores de Aysén. ¡Qué lindo! Claro, Ya. el arte y vida, a propósito de esto que hablábamos de Fidel Ajá. Sepúlveda, de la pesca artesanal. Perfecto.
Y aquí, este libro que tiene fotografías, entrevistas, pescadores. También hay algunos poemas que yo incluía a partir de esta experiencia. Y mira, este poema creo que refleja bien esto de que te decía, de que uno escribe esta poesía, pero también con elementos que escucha de otro y eso se va entremezclando con uno mismo, entonces se genera una experiencia bien particular. Se llama Juan Güentén, carpintero de Ribera. Ya. Sabes que los carpinteros de Ribera son los que construyen embarcaciones. Ajá. Y Juan Güentén es un carpintero de Ribera de las Islas Huichas, allá cerca o sea, en la región de Aysén, cerca de Puerto Aysén. O sea, relativamente cerca, son algunas horas de navegación. Ya. Juan Güentén, carpintero de Ribera. Juan Güentén, carpintero de Ribera, ha construido 1000 lanchas sin usar planos ni maquetas. Trajo a Islas Huichas un oficio aprendido de chilotes. La quilla es de tenío el armazón de ciprés. Sabe elegir el árbol preciso cortado en el monte o en la orilla. Antes lo hacía a pura hacha, hoy le aplica motosierra. Lo hace solo. En una lancha de 8 o 9 metros se demora más o menos medio año. Entrega la obra lista para el zarpe. Juan Güentén sueña con un varadero que le ayude a acarrear sus lanchas hasta el mar. Ya no le encargan tantas como antes. Las salmoneras prefieren de fibra o de fierro. ¿Cómo no recordar los tiempos buenos de la merluza y del loco? Los santiaguinos llegaban a Chiloé con los maletines cargados de billetes. Hizo lanchas para Valpo, Coquimbo, Talcahuano. Llegó a tener 8 maestros a su cargo. Hoy los viejos le pagan poco a poco. Sus hijos aprendieron el oficio desde niños, pero deben ganarse la vida de otro modo. Con las fiebres de las salmoneras hubo gente que dejó sus embarcaciones botadas. Ahora que la empresa los está soltando, encuentran que sus lanchas ya no sirven. A la juventud no le tira aprender estos trabajos. Es como hacer una casa de mar. Nadie enseña este arte en las escuelas. Tremendo. ¿Te fijas en ese poema? Siento yo que está esto de que, porque este poema surge a partir de la conversación con él, a partir de haberlo conocido, Sí. de sus impresiones, que lo entrevistamos, pero también de la experiencia de nosotros y de la mía ahí en ese momento, ¿no es cierto? Después de ese desplazamiento de Puerto Aysén a Islas Huichas, llegar a Caleta Andrade, a la caleta donde estaban las embarcaciones haciéndose, conocerlo, sentir cómo las cosas que él decía tenían un particular eco en mí y en nosotros, las conversaciones después del grupo en relación a la entrevista, y a partir de todo eso surge este poema. Entonces es un poema de una experiencia de Juan Güentén y una experiencia colectiva. Sí. Y eso, buena parte, siento yo que refleja lo que he ido encontrando en Aysén, en estos trabajos culturales, por decirlo así, en el trabajo en el colegio también, con niños y jóvenes, en talleres de escritura creativa que yo he hecho también a la comunidad de Aysén, y se va produciendo este trabajo colectivo, este diálogo, que por supuesto también se puede encontrar en otros lados, aquí mismo, en la ciudad, pero que en mi experiencia particular... Como que ya está como súper en la superficie, ¿no? Sí, está más a flor de piel allá en la provincia en general, yo creo, ¿ah? Sí. Se da más a flor de piel. Y aparte que tiene esto que nos interesa como grupo de geopoética, que es el entorno natural, ¿no? El paisaje. Como o sea, nuestro gran aprendizaje con los pescadores, yo siempre digo que no es que uno lo idealice, porque obviamente no son vidas perfectas, pero sí hay algo ahí que el hombre más de ciudad o de pueblos que quieren ser ciudades ha ido perdiendo, y que tiene que ver con esta relación con la naturaleza. Esa relación tan cercana con la naturaleza hace que a flor de piel tengan
aparezca esto de algo más esencial de la vida. Y eso se traduce en una ética, por ejemplo, que es casi natural de ellos, ¿no? La palabra empeñada, el modo de relacionarse con respeto con los demás. Sí. Claro, aun cuando, por supuesto, no son, como te digo, no son vidas perfectas y pasa lo que puede pasar en muchos otros lados. Pero eso se vive más a flor de piel. Más a flor de piel. Sí, en esos lugares donde existen estos oficios tradicionales y donde la gente está más en cercanía con el paisaje, con la tierra. Más cerca de la montaña. Claro, sí, más cerca de la montaña. Sí, más cerca de la montaña. Cristian, y en ese sentido es como en los vínculos de confianza, ¿qué significan para ti? No quiero usar la palabra amor, quiero usar confianza, precisamente por la poética, ¿no? Que es como, sí. porque Tú dices es como como los vínculos de afinidad. Sí, y la confianza, la palabra empeñada. La palabra empeñada vale, o sea, tiene un sentido. Sí, pues bueno, muy importante tener gente en quien confiar es fundamental para Sí. uno. Sí, quizás no son muchos, ¿no? Y uno busca eso, o sea, cuando alguien encuentra cuando yo encuentro a alguien en quien puedo confiar en todo ámbito, qué sé yo, el mecánico que ve el vehículo, Claro. o el médico, o el pediatra que ve a los niños, cuando uno siente eso y que puede confiar, eso es como un regalo de la vida, ¿no? Es un regalo de la vida. Sí, sí, y en amigos también, ¿no? En gente que uno conoce. Uno siente que alguien es confiable, es un regalo de la vida, sí. Sí, y me quedo con esa frase que dice, es como, este arte nos enseña en las escuelas. Es como, claro. a propósito de tu lectura, es como ese arte nos enseña en las escuelas. ¿Dónde se enseña entonces? ¿Cómo se aprende? ¿Dónde uno se puede inscribir para...? ¿Cómo se aprende? Bueno, creo que eso es como los desafíos de nuestra época, ¿no? Sí. Porque si ya las escuelas no están funcionando en esa línea, las universidades tampoco, ¿dónde se aprende eso? Lo esencial. A propósito de la reciente partida de Claudio Naranjo, ¿no? Claudio Que fue Naranjo, sí. una de las personas que en el último tiempo, bueno, quizás hace mucho tiempo, no sé, pero que lo estuve siguiendo y él desde su perspectiva se enfocaba en eso también, que la educación convencional no nos está Ya no educando da. para eso, lo esencial del ser humano. Y siento yo que muchas veces el arte, ni la literatura, ni la poesía tampoco lo está haciendo. Hay excepciones como en todo, porque también hay profesores que lo hacen en la escuela, uno generaliza cuando lo dice, ¿no? Por supuesto que, yo pienso que los profesores en general saben esto. Y lo peor es que muchos directores también lo saben, ¿no? Y tal vez gente que trabaja en el ministerio también lo sepa, pero por alguna razón, una tontera, no sé cómo llamarlo, colectiva, ¿no? Una suerte de idiotez colectiva, seguimos atrapados en algo que aun cuando muchos nos demos cuenta que no está funcionando. Cristian, y es como, estamos en un momento de cierre, ¿Sí? Lamentablemente. Yo quisiera preguntarte a propósito de eso, es como, ¿cuál es la relación que tú observas en términos de la emoción, la poética y la razón? El imperio de la razón. Mira, cuando me dices eso, me viene la imagen de un autor que a mí me gusta mucho, un romántico inglés que se llama William Blake, que William Blake se caracterizó por trabajar la imaginación, por casi desarrollar una suerte de religión de la imaginación, por decirlo así, término un poco burdo, ¿no? Y él entendía que la razón tiene un personaje que se llama Urizen, que es como Your Reason, un juego de palabras, Okay. Urizen, que era como una suerte como el demonio, una cosa en su mitología personal, ¿no? Y que es la idea de cómo la razón
ha creado un imperio que limita las potencialidades del ser humano. Y yo tiendo a creerle harto a William Blake, ¿no? Okay. Claro, y una de las salidas, tal vez no la única, es la imaginación. Es la imaginación. Otra puede ser esto de lo que conversábamos, del paisaje, del vínculo con la naturaleza. Ajá. Pero sí hay... sí. ¿Cuál será el gran enemigo de todo, por decirlo de alguna manera, de esto? Para William Blake era reason, ¿no? Ajá. Claudio Naranjo hablaba del patriarcado, ¿no? Ajá. Pero uno u otro, o más maneras de decirlo, tiene esta característica de que hay una suerte de tiranía sobre el ser humano, sobre la realidad misma. Ajá. ¿Ah? Que los gnósticos hablaban del demiurgo, ¿no? Que era como una suerte de Dios inferior que mantenía al ser humano y a la tierra en una esclavitud. Yo creo que sí, hay algo por ahí que en nosotros se refleja en el ego y en otras cosas que nos mantiene atados, nos mantiene limitados y a lo mejor las maneras de salir, las maneras de volver a uno mismo no son tan lejanas. Quizás la montaña no está tan lejos. La montaña no está tan lejos. Pero por tontera sí. o por, no sé, bueno, miedos y muchas otras cosas uno no se aleja muchas veces de eso. Y hay cosas que parecen estar muy alejadas como la educación. Pero bueno, hay gente que está tratando. Yo creo que en todas las escuelas, en todos los colegios, hay profesores, tíos, directores que están aportando con su grano de arena. Entonces, pues, también a propósito del paro de los profesores, yo creo que es importante que sirva para volver a pensar el tema. Sí. A repensar. Sí. Ojalá un pensamiento de mayor profundidad. Claro, que no sea simplemente, porque muchas veces los medios también lo llevan como a una cosa de cosístico, ¿no? Como de, claro, como causalista. Claro, pero el tema que aflora es mayor profundidad. Bien. Cristian, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Muy agradecidos. Gracias a ustedes. Seguro que nuestros auditores van a disfrutar mucho. Bueno, los invito también a buscar. Hay una revista que también tiene mucho que ver con esto, que se llama Provinciana. Provinciana. Sí. Mira, voy a pasar el aviso. Dale. Que es muy linda y que también está hecha colectivamente. Ya, yo la dirigí, pero es una revista hecha colectivamente con trabajos de grabadistas de Chile, bellamente diseñada. Sí. Y la invito a la gente que le interesa estos temas a buscarla. De la editorial de la Universidad de Valparaíso. De la Universidad de Valparaíso. Sí. Provinciana y La Faena. Y La Faena, que es el trabajo que hicimos sobre la pesca artesanal. Sobre la pesca artesanal. Entonces nosotros terminaremos esta faena y agradeciéndote, Cristian. Muchas gracias a ustedes.